Bueno, estamos acá desde el mundo interior con Marcelo Albala. Él es escritor y también difusor de un tema que muy pocos conocen. Contanos un poquito a qué te dedicas, que vos vas a explicarles mejor. Hola Luciano, hola audiencia, ¿cómo están? ¿A qué me dedico? A descubrirme, a conocerme, en vez de buscar, a encontrar. Siempre digo que inventé una palabra, que en vez de ser un buscador, soy un encontrador. Porque en realidad cuando uno busca está separado de lo que está buscando. Cuando uno encuentra es porque empieza a entender lo que la vida le está trayendo. Y a veces nos trae cosas muy lindas y a veces de las otras. Y cuando te trae de las otras es cuando uno puede empezar a aprender para qué vienen esas cosas en vez de solucionarlas. Exacto. Qué bueno lo que estás diciendo. ¿Cuánto hace que empezaste con todo este movimiento? Bueno, empezar así a interesarme de los 12 años. En realidad, antes de los 12 años vivía un montón de cosas que no entendía. Y a los 12 años empecé a preguntar a mi tío y padrino, que fue un maestro de todo esto, que se llamó Jaco Albala, y empecé a preguntarle a él muchas cosas, empecé a ir a sus charlas y empecé a entender. Y después nunca dejé, y tengo 61 ahora, así que no sé vivir de otra forma. Claro. ¿Y Capilla del Monte lo elegiste por este tema o vos ya venías viviendo acá? ¿Cómo fue que elegiste este lugar? No, yo nací en Buenos Aires y viví en Buenos Aires hasta hace 18 años, donde mi mujer sintió la necesidad de decir, de quedarnos acá, porque veníamos mucho trayendo grupos, haciendo muchas actividades acá, pero siempre conocíamos Capilla el fin de semana, viernes, sábado y domingo. ¿Y cómo será Capilla un lunes? Y empezamos a ver de que cuando nos empezamos a quedar más tiempo y cuando empezamos a venir a vivir acá, empezamos a descubrir otra cosa, que Capilla del Monte es un lugar especial, no por lo que dicen, sino por lo que es en realidad, porque es como si fuera una zona de entrenamiento entre lo mundano común y lo más sutil. Y ahí es donde uno empieza a vivir internamente más rápido que en las grandes ciudades. Claro, entonces podríamos decir que Capilla del Monte es un lugar para encontrarse uno mismo. En realidad cualquier lugar es para encontrarse uno mismo, pero acá es como que te ves en pantalla de cine. Estamos acostumbrados a mirar nuestra vida a través de una pantalla de un teléfono, chiquita, sintética, y todo parece muy rápido y todo parece muy mezclado incluso. Pero cuando venís a un lugar de estos con semejante potencia, vos ves tu vida en una pantalla de cine y ves qué lindo se ven mis virtudes ahí en una pantalla de cine, todo el mundo las ve y también ven mis defectos. Uh-huh. Entonces te obliga, entre comillas, a trabajarlos. Por eso digo de que se vive más rápido, porque en una gran ciudad sos desconocido, en una gran ciudad sos como tenés mucho más en qué distraerte y tenés mucho más en qué justificarte. Y acá no, acá te ves y como te ves te trabajás a vos mismo. Claro, qué bárbaro. ¿Y qué nos podés contar sobre la ciudad de Erx o sobre Erx o qué es Erx? Sobre los seres, ¿qué sabes de todo eso? Bueno, un montón, por supuesto, pero así en breve resumen. Bueno, en 2 palabras podría decirte que Erx, más allá de una ciudad que sí lo es, más allá de una ciudad intraterrena, interdimensional, donde pueden llegar a vivir seres extraterrestres y seres humanos también, sobre todas las cosas es un estado de conciencia. Porque ese es el primer paso, poder empezar a descubrir, a trabajar en uno mismo, a comprender ese estado de conciencia que va más allá de los límites humanos, que va más allá de los pensamientos comunes que podemos llegar a tener y que es uno el que debe aprender de ellos y no al revés. No es ellos que se deben adaptar, ni ellos tener como esas cuestiones que nosotros tenemos, como intenciones buenas, malas, esto, lo otro. No, está mucho más allá de eso. Es un lenguaje diferente al que uno puede acceder
porque de alguna manera te hace evolucionar. Claro, entonces si yo tengo ganas de ir a ERCS, no puedo, porque tengo que estar preparado. No es que no puedas, uno puede ir. La cuestión es, por ejemplo, ¿vos sabés japonés? Bueno, estudié en el año 2002, pero Bueno. casi no me acuerdo. ¿Sabés sánscrito? No, ahí ya me mataste. Bien, te mando al medio de la India sin saber absolutamente nada, sin teléfono, y arréglate. ¿Y qué vas a ver? Y vas a ver lo que puedas. Claro. Y vas a entender lo que puedas. Y no vas a comprender absolutamente. Y te va a ser difícil estar ahí. Bueno, a un ser humano común, ir a un lugar así es el mismo ejemplo. Le sería muy difícil de estar. Por eso no podemos ir. No porque no querramos, sino porque no nos hallaríamos. Pero si nos preparáramos, si estudiáramos sánscrito o si pudiéramos vibrar a la velocidad que ellos vibran, no desentonaríamos y ahí sí podríamos estar. Ah, perfecto. O sea que una persona para poder estar, ingresar, tiene que tener una muy buena preparación. No es que hay mucha gente, que yo veo muchos turistas que dicen, no, vamos a Capilla porque queremos ingresar a ERCS. No es así. No, en realidad no y sí, porque no van a ingresar físicamente, no. Claro. Van a ingresar dimensionalmente, quizás alguno en sueños o en algún tipo de experiencia, pero en realidad la invitación es a poder empezar a comprender ese estado de conciencia diferente, porque eso es como el próximo paso de la humanidad. Entonces, si uno va hacia afuera y va buscando las entradas y va buscando tener un encuentro o lo que sea, empieza por el lugar equivocado. Pero si uno se prepara a sí mismo, es uno el que vibra y atrae eso. Entonces desemboca en un encuentro. Claro. Entonces, uno por eso tiene que estar bien preparado. Y ¿vos a qué te referís cuando hablamos de que era lo que me decías, cambio de conciencia? Un ejemplo. Imagínate un ejemplo en que va un chico de 5 años a una clase en la facultad. ¿Qué puede comprender un chico de 5 años en una clase en una facultad? Sea la que sea. Poco y nada. Pero sin embargo va de paseo, lo invitan porque lo que sea. Y va y le preguntan al final de la clase, ¿qué entendiste? Y había una persona hablando y había un pizarrón que quizás sepa lo que es un pizarrón, quizás no. 5 años. Claro. Y no mucho más. Pero estuvo en una clase magistral de tal carrera y él vio eso nada más. El humano, cuando puede acceder a un lugar así, es como un chico de 5 años en una facultad. Debe trabajar en sí mismo, prepararse, sobre todo una palabrita mágica, madurar. Y cuando madura, puede estar en la facultad y aprender realmente. ¿Y madurar espiritualmente? Justamente, es madurar espiritualmente, no de edad. Claro. No de años ni de vejez, todo lo contrario. Madurar espiritualmente es empezar a comprender su vida cotidiana. Porque ahí están las claves primeras, en la vida cotidiana que vivimos. Cuando uno dice, ERCS es algo fenomenológico y algo que queda en Capilla del Monte, no. ERCS es un estado de conciencia que está en cualquier lugar del mundo. Y es donde uno esté, puede llegar a entender o a empezar a comprender qué es lo que atrae a su alrededor y para qué lo atrae. Si solo vemos cosas que nos suceden y nada más, y le echamos la culpa al de afuera, sea pareja, la familia, el trabajo, el gobierno, el mundo, las élites o lo que sea, y creemos que eso es el causante de nuestros males, vamos mal. Claro. ¿Por qué? Porque puede haber alguien malo, puede haber alguien que nos haga algún daño, sí, claro, pero ¿por qué a nosotros y no al vecino? ¿Por qué nos tocó a nosotros en este momento y no a alguien que no hubiéramos nacido 200 años para atrás, claro, o 200 años para adelante? ¿Por qué ahora? ¿Por qué a nosotros? ¿Y tiene un sentido eso? Sí, yo creo que sí. Y cuando uno empieza a comprender ese sentido, empieza a egresar de esas cosas y no estar preso de esas cosas. Claro, entonces ese es el cambio de conciencia, esa es la apertura espiritual que uno tiene que tener. Y entonces ERCS no está solamente acá en Capilla, sino que ERCS es uno mismo. De alguna manera sí, de alguna manera físicamente puede que uno pueda tener algún tipo de avistamiento, de encuentro, de lo que sea,
por esta zona, claro, ¿es más sencillo? Sí, por muchas cualidades del terreno mismo es más sencillo, pero en realidad uno puede llegar a ese estado en cualquier lado. Que es interesantísimo y la verdad que estaríamos horas charlando de esto. Yo sé que vos te tenés que ir en un ratito, pero te quiero hacer unas preguntitas más. Vos tenés muchos libros publicados de este tema, ¿verdad? Tengo 13 libros publicados, estoy escribiendo uno más. Bien. Y bueno, en realidad es ir compartiendo lo que uno va aprendiendo. Cuando uno publica un libro, de alguna manera expresa lo que aprendió y que le pueda servir al otro y de alguna manera libera su interior para poder seguir aprendiendo un poco más. ¿Y estos libros se pueden conseguir en algún lado? ¿Están agotados? No, puede pedirlo por Instagram, a @Marcelo Albala, desde cualquier parte del país. Ah, perfecto. Entonces todavía se pueden conseguir. Buenísimo. Y bueno, y dentro de poco, en septiembre, este fin de semana ya pasó. Sí. Ya está. Pero en septiembre hay otra fecha muy importante. 12, 13 y 14 de septiembre estaremos en Carcarañá, provincia de Santa Fe, haciendo una serie de charlas que tienen que ver con todo esto. Vamos a llevar material exclusivo. Nuestro material no está en internet, ni va a estar, sino que va solamente para las charlas. ¿Cómo decir? Es como una formación interior para que uno pueda llegar a empezar a comprender y egresar de lo que le toca vivir, primero que nada, y segundo, eso lo hace desembocar en su próximo paso. El tema de ERCS es el tema más práctico que hay, aunque si uno lo ve fenomenológicamente, no lo es. Pero cuando uno lo empieza a ver internamente, eso llega a la vida de todos los días. Y cuando empieza uno a darse cuenta de que en su vida de todos los días hay muchos niveles de conciencia, muchos niveles de aprendizaje y también muchos caminos donde uno empieza a no necesitar sufrir tanto, ahí la cosa cambia. Exacto, entonces ERCS no lo tenemos que tomar como una ciudad fenomenológica, no me sale, pero sí como una apertura del alma interior. Bueno, al comienzo sí, está bien que eso suceda y uno tiene la fiebre por empezar a ver y querer ver una luz o querer ver lo que sea o sentir un llamado interior. Siempre digo que hay muchas ovejas distintas en medio del rebaño. De esas ovejas diferentes hay muchos que se sienten los distintos de su lugar, los distintos entre sus amigos, entre su familia, y otros que, qué sé yo, que viven cierta soledad, aunque no estén solos, o que empiezan a sentir algún tipo de necesidad que no siente su alrededor, claro. Y que empiezan a sentir como una rara nostalgia. Es una rara nostalgia que no viene del pasado, no es por algo vivido, sino es una nostalgia por vivir un estado distinto. Y es algo que no pueden definir demasiado, no se puede contar, pero sí pueden asegurarte que lo viven. Esas personas son las que tienen posibilidades de empezar a ser más de lo que hoy son, porque son más de lo que creen ser. Qué bueno. Entonces, bueno, esto no lo tenemos que perder en Carcarañá. Repetí las fechas, por favor. 12, 13 y 14 de septiembre. Excelente. ¿Y tus redes para que te contacten por los libros o por algún tema que sea, o para que vengan a este lugar hermosísimo que yo lo conocí ayer y es hermoso este lugar? El Mundo Interior es la hostería El Mundo Interior, aquí en Capilla del Monte, y @Marcelo Albala o @Ser el Nuevo Ser. Cualquiera de los dos. Me pueden pedir información sobre cualquiera de los eventos que hacemos, que vamos a hacer muchos desde acá a fin de año. Perfecto, muchísimas gracias, Marcelo. Por favor, gracias a vos. Un placer.